Pues estamos en esta serie del Espíritu Santo y ya hemos visto un par de cosas importantes respecto a la persona del Espíritu Santo. Lo primero que veíamos era que el Espíritu Santo no es una fuerza, como a veces la gente lo pueda ver o pueda tener una impresión de que es algo, sino que es alguien, es una persona, es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, tiene todos los atributos de Dios y tiene ciertas cosas que lo hacen una persona, que podemos como que verlo como una persona, porque la Biblia así lo enseña. Y decíamos de que cuando comenzamos, que habían tres componentes que hacen a una persona, que son componentes que tiene el Espíritu Santo. Hablamos de que Él tiene inteligencia, que Él puede decidir, y Él escudriña y Él revela y Él busca en los corazones de nosotros. Él sabe todas las cosas porque Él es un ser inteligente, es una persona inteligente. De hecho, Él nos enseña y nos instruye, y para poder hacerlo necesita tener inteligencia. También Él tiene voluntad. Él decide cosas y que se deben de hacer y que no se deben de hacer, y lo veíamos en el libro de Hechos, como Él a veces detenía o abría, y los discípulos y los cristianos eran pues dirigidos realmente por el Espíritu Santo. Y lo tercero que veíamos era que Él tenía emoción, que podemos entristecer al Espíritu Santo, que podemos constreñirlo, que realmente Él no está como que sin ningún tipo de sentimiento respecto a las cosas o a nuestra manera de vivir o lo que hacemos con nuestra vida, ¿no? Entonces realmente podemos darnos cuenta de que no es una fuerza, no es algo así como abstracto, sino que tiene una personalidad. Y el miércoles pasado veíamos así que Él vino a hacer algo bien concreto, que Jesús dijo que Él iba a venir a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y decíamos de que eso es lo que hacía, que realmente Él viene y nos convence del pecado más grande, que en realidad que es el que cuenta, que es que no creemos en Jesús. ¿Ves? Ese es el pecado que Jesús dijo que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es porque Él viene a convencernos respecto de Cristo, y viene a convencernos de que somos pecadores y que tenemos que voltear a ver a Jesús. Entonces, cuando resistimos eso, le hacemos un mentiroso, porque Él ha estado convenciéndonos de eso, de que necesitamos a Cristo, y Él hace eso. Pero esta noche vamos a ver otra parte de lo que hace el Espíritu Santo, que es Él nos sella. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y es importante esto, porque a veces no lo estudiamos mucho, lo hemos medio leído, a lo mejor no tenemos la menor idea de qué significa ser sellado por el Espíritu Santo. Y es importante porque aparece en la Biblia, y en momentos importantes de nuestra vida nos va a servir saber esta verdad. Ahora vamos a ver en diferentes partes de la Biblia, así que vamos a estar ahí moviéndonos un poquito. El primer lugar donde quiero que vayamos está en 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Ya se acuerdan, debe estar un poco fresco quizás en nuestra mente esta carta. 2 de Corintios capítulo 1, verso 21 al 22 dice lo siguiente. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 de Corintios 1, 21 y 22. Dice que Él y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Dice, habla de un sello, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí aparece esa palabra sellado. Y esa palabra sellado aparece en relación al creyente, en relación a nosotros, es como nuestro caminar como cristianos. Aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, si no mal recuerdo. Y aquí, cuando aparece en 2 Corintios 1, la idea de sellado es como una estampa, es como una especie de marca que está hecho probablemente con un anillo. Es una estampa, es un sello, y tiene que ver con la idea de autentificar algo. Los reyes usaban anillos que tenían un símbolo,
Y cuando ellos querían enviar un documento y como autentificar un documento que ellos estaban mandando, ponían cera y ponían este anillo y ponían el sello, y ese documento significaba que estaba autentificado por un rey o por una autoridad. Y esa es la palabra que Pablo usa aquí, que hemos sido sellados. Y es tan importante porque el ser sellados por el Espíritu Santo es eso, es un sellado de autentificación de Dios en nosotros. Hemos sido autentificados por Dios. Ahora, si se recuerdan más o menos cuando Pablo está escribiendo segunda de Corintios, fíjense ahí tantito, por ejemplo, avancen tantito hasta el verso 8 de segunda de Corintios 1. Él dice algo, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Incluso dice en el 9, dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, Pablo está escribiendo ahí en el contexto del capítulo 1 de las cosas que él tuvo que pasar por ser un apóstol, por ser cristiano, por predicar el evangelio, que dice que fue perseguido, que pasó por angustias, que incluso perdió la esperanza de que iban a salir vivos de ciertas situaciones. Y bajo ese contexto, él habla de que él ha sido sellado, que hemos sido sellados por el Espíritu, que hemos sido sellados por Dios y que nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces, es importante en los tiempos de prueba y de tribulación y de dificultad que van a venir en nuestra vida como cristianos, porque va a venir. Es importante recordar esta gran verdad de que hemos sido sellados por Dios, que hemos sido sellados, que tenemos su sello en nuestra vida. Que aquí Pablo está hablando de que aún en medio de la adversidad, aún en medio de la prueba y de la dificultad que él enfrentó en su ministerio y como cristiano, él no se olvidó de que él pertenecía a Cristo, que él le pertenecía a Dios, de que él era propiedad de Dios, porque tenía ese sello en su vida, que le pertenece a Dios. Entonces el Espíritu Santo viene a afirmarnos en todo momento, en toda circunstancia, viene a autentificar nuestra vida, porque te das cuenta de que Pablo, por ejemplo, a pesar de todas las pruebas y de todas las dificultades que él enfrentó, él se mantuvo fiel a Jesucristo. ¿Ves? Y ese es un trabajo que hace el Espíritu Santo. Tenía el sello sobre su vida de que la obra que Dios había comenzado en la vida de Pablo, él iba a ser fiel en concluirla. ¿Por qué? Porque tenía el sello del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo estaba actuando en él. Y es bueno no olvidarlo nosotros. La fe de Pablo fue autentificada en medio de la prueba. Y eso lo logró el Espíritu. Y nuestra fe también va a ser autentificada a través de la prueba. En la prueba es cuando realmente pues nuestra fe habla más a veces que nuestras palabras. Entonces hemos sido sellados, está esa marca real sobre nuestra vida, que le pertenecemos a Dios, que hemos sido realmente, que nos va a afirmar. Pero la segunda parte donde quizás vamos a ver un poco más de cosas está en el libro de Efesios. Así que vamos a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, Pablo, el mismo autor, habla de este sello y de la garantía que tenemos, que significa el Espíritu Santo. En Efesios 1, vamos a leer el verso 3 primero, y de ahí vamos a bajar tantito más abajo. Pero en Efesios 1:3, Pablo comienza a hablar de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces él comienza esta carta de una manera así bien concisa, bien directa, al grano enseguida. Empieza a hablar de todas las bendiciones que tenemos como cristianos en Cristo. Y da muchas, no las vamos a ver ahora porque no es el tema, pero habla de muchas cosas que tú y yo tenemos por ser cristianos, son bendiciones espirituales. Y eso está hablando, no está hablando de bendiciones materiales. Esas cosas pasan, no son las importantes realmente. Aquí habla de las bendiciones espirituales. Y una de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús es la que aparece ahí en el verso 13. Mira, fíjate el verso 13 al 16. Dice: en Él también vosotros, está hablando de nosotros también en Cristo. Esto es en Cristo. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Ahí está, habla también de este sello de que hemos sido sellados y que tenemos una herencia, pero aquí hay algo importante que tenemos que ver primero. Fíjate en el verso 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Ahí está, ese es el orden. El orden es el siguiente. Nosotros tenemos, antes de ser, o ¿quiénes son sellados por el Espíritu Santo? Ahí tenemos que llegar. Los que son sellados son los que primero han oído y los que después han creído. Ese es el orden, esa es la cronología de la salvación. ¿Ves? Hablamos de que la semana pasada de que el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado. Que hablamos de que el Espíritu Santo está fuera de cada incrédulo, convenciendo y trabajando en su mente, en su corazón, para que todo lo que se le dice o todo lo que él ha escuchado respecto de Cristo, él pueda rendir su vida y arrepentirse de sus pecados. Entonces están oyendo, la gente que no conoce a Cristo está oyendo lo que tú y yo tenemos que decirle respecto de Jesús. A veces descansamos solamente, y sí es importante, pero a veces descuidamos otra parte, descansamos solamente en que mi ejemplo es el importante. Y sí, nuestro ejemplo es muy importante, pero nuestras palabras también, porque es la manera en que el evangelio va a llegar. Tiene que ser predicado de palabra y respaldado con nuestra vida, ¿no? Obviamente. Pero dice, el que escucha y el que ha creído, ese es el que va a ser sellado. Entonces, ¿quiénes son los sellados? Los sellados son los que han creído en Jesús, ¿ves? En el momento en que tú y yo creímos en Jesús, en que obedecimos a la convicción que el Espíritu Santo estaba haciendo en nosotros de que le dijéramos que sí a Jesús, que nos estaba invitando, en ese momento el sello vino a nuestra vida, fuimos sellados cuando creímos. Y no es una experiencia que tú dices, sentí que me pusieron el sello, porque no es una experiencia, ¿ves? Es una verdad teológica, doctrinal. No es que yo siento que soy sellado o que cada día tengo que procurar ser sellado, no. Eso ocurrió en el momento en que creímos. No vimos nada, no vimos el sello. O vimos algo espiritual, algo sobrenatural que vino y pum, nos puso un tatuaje. No. Pero en ese momento dice la Biblia que fuimos sellados. Fuimos sellados. Este sello fue puesto sobre nosotros. Y esa es una bendición. Una de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, como Pablo habla aquí en Efesios 1. Ahora, ¿cuál es la idea del sello? Pablo le está hablando y le está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Éfeso era el principal puerto de esa zona de Asia. Y en ese puerto de Asia había obviamente mucho comercio. Era una ciudad importantísima, Efesio. Creo que tenía como 200,000 habitantes, que en ese tiempo era una metrópolis así urbana enorme. Y en ese puerto había mucho intercambio comercial, mucha gente exportaba, a veces pasaban caravanas y llegaban ahí para mandar sus mercancías para Roma, por ejemplo. Este puerto tenía mucho intercambio comercial con un puerto en Italia que llevaba las cosas para Roma, para el Imperio Romano. Entonces, cuando Pablo está hablando de esto del sello, pues los de Éfeso están entendiendo lo que Pablo le está diciendo de este asunto del sello, porque el sello era algo que las personas le ponían a las mercancías cuando eran enviadas. Eran selladas. Hace un tiempo, cuando Drew hablaba de estos sellos que tienen como microchip que van a los containers, es la misma idea. Es cada paquete o cada asunto que tú mandabas por paquetería llevaba un sello, llevaba tu sello. Y ese sello era como que único y exclusivo tuyo. Eso significaba de que era tuyo, que tú lo estabas mandando y que era tu propiedad, que eso te pertenecía a ti. Entonces el sello, eso significa. El sello es un símbolo de propiedad, de que esa cosa o ese asunto que ha sido sellado le pertenece a alguien. Eso quiere decir el sello. Entonces, ese paquete o ese asunto no se podía abrir, nadie más lo podía abrir. Solamente lo abría la persona que tenía el sello. Entonces a veces mandaban algo y mandaban a un trabajador o a alguien que trabajaba para el Señor y mandaban como que el sello. Entonces cuando llegaba a su destino lo podían abrir ahí. Pero no se abría ni antes, sino que se abría cuando llegaba al lugar de destino. Pero ese sello ahí decía, no, esto le pertenece a alguien, no le pertenece a nadie más, sino que a esa persona que puso el sello ahí. Ahora, ¿qué quiere decir el sello en nosotros? Cuando dice que hemos sido sellados, quiere decir eso. Habla de que somos propiedad de alguien, ¿ves?
Somos propiedad de alguien y ese alguien es Dios. Ya, tu vida, mi vida no nos pertenece a nosotros. En 1 Pedro, creo que capítulo 1, verso 18, por ahí, dice que nosotros no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino que fuimos comprados con algo muy precioso, que es la sangre de Cristo. Así fuimos redimidos. Entonces el precio que pagaron para comprarnos fue un precio sumamente alto. No fue algo barato, algo que nadie puede, o sea, solo Jesús lo pudo hacer. Ese era el único precio que le llegó a cuán perdidos estábamos, ¿ves? Entonces fuimos comprados, y cuando fuimos comprados fuimos sellados inmediatamente. Cuando creímos y aceptamos y aceptamos que Jesús nos salvara y creímos en Él, fuimos sellados. Y cuando te ponían ese sello, era importante porque la persona lo mandaba a Roma, por ejemplo. Y iba el sello, ¿no? Y ese sello era como de propiedad, pero también como que protegía la encomienda hasta que llegara a su destino final. Y eso también nos habla de algo, ¿ves? O sea, Cristo nos compró con su vida. Pero mientras llegamos a nuestro destino final, tenemos ese sello de que somos propiedad de alguien, ¿ves? Y nuestro destino final o nuestro destino no es esta vida, ¿ves? No es esta vida. No se trata de que esta vida lo significa todo, no se trata de que vivimos para pensar solamente en esta vida. Esta vida va a pasar y todas las cosas de esta vida van a pasar. Y todo lo que por alguna vez luchamos y nos cansamos por obtener, todo se nos va a ir. Todo, absolutamente todo. Pero el lugar de destino no es esta vida, es el cielo. Y mientras vayamos desde aquí, vamos en tránsito, vamos como estos sistemas, ¿no? Que te van rastreando el paquete. Hace poco compré algo y me lo mandaron de Estados Unidos y yo iba rastreando a la hora que salió de la oficina, a la hora que llegó a donde la recogieron, a la hora que llegó al aeropuerto, a la hora que se subió al avión y todo, a la hora que llegó acá, todo rastreado. Y así estamos nosotros, ¿ves? Tenemos un sello. Nos están rastreando porque vamos en ruta a un lugar. Y ese lugar no es este mundo, no es esta vida, es el cielo. Y ese sello es el Espíritu Santo, el que tenemos. Entonces vamos hacia nuestro destino. Y tener al Espíritu Santo significa eso. Significa que tú le perteneces a Dios. Que yo le pertenezco a Dios. No me pertenezco a mí mismo. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, por favor. 1 Corintios capítulo 6. Ahorita vamos a volver ahí a Efesios, pero vamos a 1 Corintios capítulo 6. Verso 18 al 20. 1 Corintios 6, 18 al 20 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Te das cuenta? Dice que tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros, el cual tenemos de parte de Dios, y eso significa que no somos de nosotros, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y eso habla el sello. El sello habla de que esa encomienda, esa mercancía o ese asunto que está siendo enviado a un lugar, no le pertenece a alguien. De aquí Pablo dice: ¿a quién le pertenecemos? Le pertenecemos a Dios. Entonces, la pregunta es: ¿para quién estás viviendo? ¿O quién está viviendo tu vida? ¿Quién está viviendo mi vida? ¿Estoy viviendo solamente para mis deseos, para mis planes, para lo que yo quiero? El yo aparece siempre por todas partes. Yo quiero esto, yo pienso esto, yo voy a ir acá, yo voy acá. Y todo se trata de nosotros. Y se nos olvida de que tú fuiste comprado. Y que tu vida ya no te pertenece en lo absoluto a ti ni a mí. No tenemos ningún derecho sobre nuestra vida. Perdimos los derechos cuando nos rendimos a Cristo. Pero ahí estamos como necios y tercos, luchando en contra de Dios, luchando en contra de lo que su palabra nos enseña. Y ahí está el Espíritu Santo ahí obrando en nuestro corazón. Entonces tú y yo somos propiedad de Dios. No eres propiedad del pastor, no eres propiedad de la iglesia, de ninguna iglesia. Eres propiedad de Dios. Él te compró y Él me compró por un precio muy alto. Entonces,
¿Cómo vamos a saber si soy salvo o no, si soy cristiano? Es si tengo el Espíritu Santo, así de simple. Cada cristiano tiene el sello del Espíritu Santo. Cada cristiano lo tiene. Y el no tener el sello del Espíritu Santo significa solamente una cosa: no soy cristiano, no he nacido de nuevo. No he nacido de nuevo. Entonces, cualquier problema que ocurra con nuestra vida significa que finalmente el problema no es con nosotros. Pues, ¿tienes algún problema conmigo? Pues habla con mi jefe, habla con el jefe, ¿no? Habla con mi dueño. Entonces, ¿quién es nuestro dueño? Pues es Dios, es Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia? Ahí en Hechos, cuando se le aparece Jesús, Jesús le dice: ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues a mí? ¿Y a quién estaba persiguiendo Pablo? Estaba persiguiendo a los cristianos. Estaba persiguiendo a los cristianos. Y Jesús le dice: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? O sea, persigues a un cristiano, me estás persiguiendo a mí, Pablo. Tienes un problema conmigo. Entonces, cuando tenemos la lucha y hay dificultades en esta vida, el problema no lo tomes como personal. A veces todo lo tomamos personal. O sea, es parte de la vida de ser cristiano. Y piensa de que finalmente que se arreglen con tu jefe. No nos enredemos en problemas. O sea, Él nos compró, Él va a proveer, Él va a velar por nuestra vida, Él es responsable por nuestra vida, por absolutamente cada cosa que necesitemos. Él está a cargo, a Él lo necesitamos, no necesitamos preocuparnos de otro asunto. Él nos compró. Ahora, vamos a Romanos 8, por ejemplo. En Romanos 8 vemos algo importante. Romanos 8. 8:9. De hecho, vamos a ver ahí otro versículo igual, pero primero veamos Romanos 8:9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de Él. ¿Ves? Entonces no es como que parece que sí, que no sé si será. O sea, aquí Pablo dice: si tenemos al Espíritu de Dios, somos de Cristo. Esa es la señal de que le pertenecemos a Cristo. Y si no tenemos al Espíritu, no somos de Él, no somos cristianos. No importa que yo vaya a la iglesia, no importa que haga un montón de cosas. Si no tenemos al Espíritu Santo, el sello, no somos cristianos, así de simple. Entonces es importante esto, es muy muy importante. Y eso significa que ni tú ni yo podemos vivir como queremos, como nosotros queremos. Fíjate lo que dice más abajo, en el verso 13. Dice, Romanos 8:13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, dice que es el Espíritu el que pone a morir a la carne. Pero también podemos vivir por la carne. Dice, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Morir. Y no está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Entonces, si yo constantemente estoy viviendo tras la carne, pues o significa una cosa, que a lo mejor pues realmente soy un cristiano demasiado carnal, que quiero hacer solo lo que yo quiero, o a lo mejor no he nacido de nuevo y sigo siendo un incrédulo, solamente un simpatizante de Jesús, pero no he nacido de nuevo. Es el Espíritu en nosotros el que va a poner a morir, a muerte a la carne. Y lee todo el capítulo 8, habla un chorro del Espíritu Santo, sobre todo la primera mitad del capítulo. Dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, habla de eso. El sello del Espíritu Santo es un sello de propiedad. Le pertenecemos a Dios. Y eso ¿a poco no te da así como que, no te da un alivio? ¿Ves? O sea, no andas así como perdido en el mundo, como huérfano. O sea, le pertenecemos a Él. Él nos compró. Conociéndonos como éramos, nos compró. Pero no solamente la idea de un sello habla de propiedad, el sello habla de muchas cosas. También el sello habla de protección. El sello también significa ser protegido. Cuando en los tiempos ahí bíblicos, cuando se cerraba algún lugar o alguna área y se ponía un sello, ese sello significa que nadie podía entrar a ese lugar. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue sepultado? En Mateo 27, si no mal lo recuerdo, dice que pusieron un sello
Porque querían asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, iba a entrar a la tumba y iban a mover la piedra. Mandaron una tropa y todo, pero dice que pusieron un sello para asegurarse de que ese lugar no se abriera. Y si cuando había un sello alguien tenía el atrevimiento de mover y abrir esa zona, esa persona moría. Moría. Y te perseguían hasta encontrarte y te mataban, te crucificaban. Así de drástico y así de radical era abrir un sello o violar un sello que estaba ahí puesto por alguna autoridad. Entonces el sello también significa eso. Significa que está el sello de Dios en nuestra vida, que es el Espíritu Santo, y que estamos protegidos. ¿Ves? Hay mucha gente que anda con un montón de miedo, miedo al diablo, miedo a un montón de cosas. Pero tenemos el sello, el Espíritu Santo como sello en nuestra vida. ¿Ves? Satanás ve y no se mete, no se va a meter con nosotros, no va a venir dentro de nosotros. Nos puede fastidiar, nos va a atacar, sí, pero no va a tener control de mí, no se va a meter en mi vida, no lo va a hacer porque sabe que estamos protegidos por el Espíritu Santo, ¿ves? Él lo ve, Él lo sabe. Entonces eso nos da también seguridad. El Espíritu Santo también nos da seguridad de que no solamente le pertenecemos a Dios, sino que somos protegidos por Él. Somos protegidos por Él. Ahora volvamos ahí a Efesios 1. Entonces dice que fuimos sellados en el verso 13 de la promesa, pero también dice otra cosa, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces primero está la idea del sello que vimos, que es autentificación, propiedad, protección, pero aquí habla de las arras. Entonces el Espíritu Santo también dice que son las arras. ¿Qué quiere decir las arras? Las arras es garantía, eso quiere decir promesa. Es una garantía, una promesa. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? No solamente hace las cosas que acabamos de ver, sino que también nos da una garantía de algo. Es garantía para nosotros de parte de Dios. La idea es de un enganche o un depósito. Todos estamos familiarizados con ese concepto, ¿no? Un enganche o un depósito. Vas si quieres comprar algo y obviamente no tienes en ese momento todo el dinero y dices, pues yo lo quiero apartar, yo lo voy a comprar, de hecho lo voy a comprar y voy a dar fe de que lo voy a comprar dándote lo que tú me pides del enganche o del depósito. Compras carros así, compras casas así, dando un enganche y un depósito. Y esa es la idea de las arras, de eso está hablando. Es una transacción comercial, es algo que ocurre donde tú das una cantidad de dinero para asegurar que eso es tuyo y que tú lo vas a tener al final. Que es propiedad tuya, pero te lo vas a llevar más adelante. Entonces, esa es la promesa y esa es la garantía que Dios nos ha dado. Nos ha dado eso, de que podemos estar seguros de que le pertenecemos. Ahora, volvamos ahí tantito a Romanos 8. Romanos 8, 16 al 17 ahora. Romanos 8, 16 al 17. Dice así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, Él está actuando en nuestra vida, en nuestro corazón, para convencernos de esa realidad, de esa verdad, de que somos hijos de Dios. ¿Ves? ¿Cómo sabes de que eres un hijo de Dios? El Espíritu Santo te convence por dentro de que eres un hijo de Dios, de que somos hijos de Dios. Y como dice ahí al final del 17, para que juntamente con Él seamos glorificados, si padecemos con Él. A esa parte muchos querían editarla, ¿no?, de la Biblia. Dice, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ves? En un momento, estamos siendo transformados por Dios en esta vida. El Espíritu Santo está haciendo eso y lo vamos a ver más adelante. Él nos está transformando de acuerdo a la imagen de Cristo. Pero al final de nuestra vida, cuando muramos o cuando Cristo venga por nosotros,
Dice que vamos a ser glorificados, vamos a vivir en una nueva realidad, vamos a tener nuevos cuerpos, vamos a ser glorificados en el cielo, transformados. Y eso lo hace, y esa garantía, esa seguridad que eso va a ocurrir, Dios como nos lo afirmó, mandándonos a su Espíritu, de que eso va a ocurrir, de que eso es una realidad que viene para nosotros más adelante. ¿Ves? Estamos todavía en este mundo, en esta tierra. Y Cristo ya nos compró, ¿ves? Ya nos compró, ya pagó eso. Y nos dejó algo como en prenda de garantía de que Él nos va a llevar, y es su Espíritu. Para que finalmente un día, al final, estemos con Él físicamente. Todavía estamos acá. Y está su Espíritu con nosotros, y Él vive en nuestro corazón y todo. Pero no estamos juntos todavía así físicamente. Pero eso va a ocurrir. ¿Y cuál es la garantía que tenemos de que eso va a ocurrir? Él nos mandó a su Espíritu. Ese fue el enganche y el depósito que Él dio por nosotros. ¿Ves? No es una cantidad de dinero, no es cualquier cosa. Es la tercera persona de la Trinidad. Ese es el depósito. O sea, qué tan interesado y qué tan serio es Dios para asegurarnos de que realmente Él nos va a venir a llevarnos. Nos dejó a su Espíritu. ¿Cuánta gente, a lo mejor, no sé si te ha pasado a ti, que yo me acuerdo que una vez lo hice y me arrepentí porque vi otra cosa mejor. Fui a un lugar y andábamos buscando, creo que un aire acondicionado. Entonces entré y dije, no, pues no tengo crédito acá. No, pero lo puede apartar. Entonces, hace tiempo, ya no me acuerdo cuánto tiempo. Entonces lo puede apartar y se lo dejamos y es para usted. Entonces dije, sí, y llené un papel, un formato y todo. Y mañana vengo a darle el depósito, ¿no? Y nunca volví. Nunca fui. Después, porque encontré otra cosa mejor. ¿Ves? Más barato, más económico. Porque no había dado ningún depósito, ¿ves? Pero Dios no es así como que te elegí, encontré algo mejor y ya no vuelvo por ti. No. Porque Él sí dio el depósito, ¿ves? ¿Te imaginas qué inseguridad? Voy a ver, te elijo a ti, pero si encuentro a alguien mejor que tú, me voy con el otro. Híjole, qué terrible. Pero Dios no es así, ¿ves? Dios nos escogió, nos vio como éramos y nos eligió, a pesar de cómo somos. ¿Y qué tan serio está qué tan serio podemos tomar su palabra de que Él va a venir por nosotros y nos va a llevar? Pues nos dejó a la tercera persona de la Trinidad, nos dejó al Espíritu Santo y nos selló, nos marcó. Entonces tenemos esa seguridad de que vamos a heredar todo lo que Él nos prometió. No tenemos por qué dudar de que vamos a heredar lo que Él nos prometió, porque nos dejó al Espíritu Santo mismo. Mira, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Verso 3 al 5. 1 de Pedro 1, 3 al 5. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ves? Esta salvación y esto que está preparado, que otra versión de la Biblia dice que no se desvanece, está reservada para nosotros al final, dice. Va a ser manifestada, dice, en el tiempo postrero. Nosotros vivimos y pensamos que la cosa se va a manifestar ahora, en esta vida, y no. En esta vida puedes esperar un montón de cosas, pero no esto. Porque lo mejor no es ahora, lo mejor está por venir. Y no en esta vida, no en este mundo. Entonces dice que esa herencia que tenemos va a ser manifestada, que la vamos a vivir y la vamos a experimentar. Y Dios va a cumplir su promesa. Su promesa no se va a desvanecer y se va a diluir y se va a perder por alguna parte, que nadie supo dónde quedó. Él lo va a hacer y Él está tan serio, comprometido en eso, que nos dejó una gran prenda de garantía. Un gran depósito que fue a su Espíritu. Ahora, volviendo ya a Efesios 1, él habla de eso, dice que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, ¿ves? Que Él nos ha dejado su Espíritu hasta que Él adquiera y se lleve consigo lo que Él adquirió, que es lo que le pertenece a Él. Entonces,
Tú le perteneces a Él, yo le pertenezco a Él. El Espíritu Santo está con nosotros y nos ha sellado y nos está guardando para ese día en que todas estas cosas van a ser manifestadas para nosotros, donde Él va a cumplir cada una de las promesas que nos dio, que va a ocurrir. Pero también la idea de las arras habla de la idea de este sello, habla de la idea de una palabra que usaban los griegos para el anillo de compromiso. Cuando alguien se va a casar, pues, ¿qué es lo que se da? Se da un anillo. Y cuando ya tú ves el anillo en la mano de los novios, significa, ese arroz ya se coció. Ya se van a casar, ¿ves? ¿Por qué? Porque el anillo significa eso, que el compromiso va en serio y va a terminar en una boda. Y eso habla del Espíritu Santo, ¿ves? El Espíritu Santo es ese anillo de compromiso que Dios nos dio, que le dio a los que creen en Él. Y va a terminar en una boda, ¿ves? Va a terminar en una boda en el cielo, la boda del Cordero, donde la iglesia va a ocurrir esa boda con el novio, con el Cordero, con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Entonces, el anillo representa eso, es un compromiso. No, porque a veces nos podemos decir, bueno, es un sello en una mercancía y todo esto es frío, así como que somos mercancía para Dios. No, porque de ahí también es la idea de un anillo de compromiso, ¿ves? Hay amor involucrado, hay sentimientos, hay algo que no es algo frío. Entonces, realmente tenemos que no olvidarnos de eso. Y la última referencia al sello está ahí mismo en Efesios, pero en el capítulo que viene, capítulo 4. Capítulo 4. Efesios 4 dice, verso 30 al 32. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces aquí también habla de este sello, de que fuimos sellados para el día de la redención. El día de la redención es el día en que Cristo venga y nos lleve, cuando estemos con Él. Ese es el día de la redención. Ya fuimos comprados, ¿ves? Y la garantía y el depósito lo tenemos, es el Espíritu Santo. Pero viene ese día donde vamos a estar finalmente con Él, donde Él va a tener consigo lo que Él compró ya físicamente. Es cuando tú compras algo por internet o lo compras en Amazon, lo pagas y pues tienen que mandártelo. Y así vamos nosotros, vamos rumbo al que nos compró para estar con Él. Él nos compró porque nos eligió, vio todas las especificaciones y a pesar de que éramos bien chafas, pues, no, sí le voy a sí le compro, sí lo quiero, va a ser mío, lo voy a amar. Pero aquí también habla de desprendernos de cosas, ¿ves? Entonces el Espíritu Santo también habla de una autenticidad. ¿En qué sentido? En que cambios deben ocurrir en nuestra vida. Cambios deben de ocurrir. El Espíritu Santo va a producir frutos en nosotros y eso lo vamos a ver el próximo miércoles, los frutos del Espíritu. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, no solamente nos sella y todo eso, sino que comienza a hacer algo en nosotros, ¿ves? Comienza a hacer algo en tu vida, que tu vida y mi vida empieza a cambiar. Y no es algo que tú buscas hacer, sino que es un cambio que Dios comienza a hacer en ti y en mí. Y nos comienza como que a transformar de acuerdo a la imagen de Jesús. Y los rasgos de Jesús empiezan a ser más evidentes en nosotros, en ti, en mí. Pero eso debe de ocurrir, ¿ves? Dice, y tengo que desprenderme, dice, quítense de vosotros. O sea, el Espíritu Santo hace esos cambios y tenemos que deshacernos de todas estas cosas que aún a veces tenemos por nuestra vieja naturaleza. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, todas esas cosas entristecen al Espíritu Santo, lo entristecen. La maledicencia, las malas palabras. A veces estamos acostumbrados a decir malas palabras que ya las aceptamos culturalmente, porque somos mexicanos y así hablan los mexicanos. Eso entristece al Espíritu Santo, lo entristece.
Dice, antes sed benignos unos con otros. ¿Cómo nos comportamos entre nosotros? Aquí Pablo le está hablando a cristianos. No le está hablando a nuestra relación con los de afuera, le está hablando entre nosotros. ¿Cómo nos comportamos entre nosotros? ¿Somos benignos? ¿Somos misericordiosos? ¿Nos perdonamos unos a otros? ¿O andamos siempre con, no me olvido de lo que me hizo? O yo no, siempre como que trayendo a colación la misma situación que ocurrió hace tiempo y no la dejo tampoco como que atrás. Dice, perdonándonos como Dios nos perdonó. Entonces, esos cambios los hace el Espíritu Santo. Eso es también parte de ese sello, de esa transformación, de ese transformarnos como Cristo. Entonces, es tan importante no olvidarnos esto. Puedes andar solo en la calle y cuando estés pasando por una enfermedad, cuando estés pasando por un problema, cuando estés pasando por una prueba, por tribulaciones, acuérdate de que tienes el sello de Dios sobre tu vida. Que eso significa que le perteneces y que vas a llegar a destino. Eso significa. Ese sello significa que estás rastreado y van a hacer que tú llegues al destino. Esa es seguridad, ¿ves? No me iré a perder en el camino. Tienes el sello, vas a llegar al destino. Entonces, esa es nuestra esperanza, ¿ves? El paquete no se va a perder por ahí. Los paquetes aquí se pierden. Y eso que compré, que dije que les compré, no me llegó, a pesar de que estaba rastreado y todo. Se perdió aquí en la ciudad. Me lo tuvieron que volver a mandar. Y cuando me llegó, me trajeron el que estaba perdido. Pero esto de tu vida no se va a perder ahí por alguna parte. No es una compañía, no es un carrier o un courier. Ese es Dios. Y es tan padre saber de que no estás solo, de que no estamos solos, de que a pesar de las situaciones difíciles que puedas pasar, Él nos compró, Él nos eligió, Él nos apartó, Él nos va a proteger, Él nos va a guardar, Él nos va a sostener, Él va a producir fruto en nosotros, Él va a hacer todas esas cosas en tu vida. Entonces, tenemos que abrir más nuestros ojos a la realidad del Espíritu Santo. Que no olvidemos a esa parte o esa persona más bien de Dios. Es Dios, ¿ves? Y está con nosotros.